Bueno, ante todo agradecemos mucho a los medios de comunicación social internacional por toda esta cobertura que están dando sobre la gravísima situación que se vive en Venezuela, que es una situación desastrosa donde se está implantando un régimen comunista, marxista, que es contrario a nuestra Constitución. Y también es una oportunidad para hacer un llamado a todos los países de América Latina y el Caribe que ahora se están despertando luego que ellos conocían este proyecto totalitario, comunista, castrista, que ha venido destruyendo y desmontando todas las estructuras del Estado democrático. Es la oportunidad que le hacemos un llamado a todos los países de América Latina que nos den el respaldo o el apoyo y la presencia, porque Venezuela durante estos últimos días, desde el 4 de abril que comenzaron estas protestas, está en el primer plano internacional y muchos gobiernos ya se están abriendo a la solidaridad porque se harán también cómplices en su silencio. Y nosotros como venezolanos le estamos pidiendo al menos que nos acompañen en este camino de la lucha por la libertad y la recuperación de los valores democráticos y defender los valores y los derechos de todos los ciudadanos venezolanos. La ruta que está planteada en estos momentos es una explosión social, ya que el señor Maduro, Venezuela es un país atípico, es un país donde tenemos un presidente difunto sin acta de defunción y un presidente vivo en funciones pero sin partida de nacimiento. Es decir, que Venezuela estamos en un límite de ilegalidad, por lo tanto, el señor Maduro, el pueblo venezolano, lo estamos declarando ilegítimo e inconstitucional. Por lo tanto, el señor Almagro le damos las gracias porque ha hecho esfuerzos grandísimos por activar la Carta Democrática, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, y el pueblo venezolano, nosotros los estamos llamando a mantenerse en una resistencia activa para estimular lo que es la conciencia política de libertad colectiva, porque el drama que vive Venezuela es profundamente grave. Maduro se ha manchado sus manos de sangre junto con lo que llamamos los discípulos del diablo. Nosotros tenemos un gobierno forajido, un régimen narcoterrorista, un régimen delincuencial que tiene que ser denunciado ante la comunidad internacional, no por nuestras voces. Yo no soy miembro de la oposición, yo soy miembro de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, he sido subsecretario general de la Conferencia Episcopal Venezolana, fui expulsado por el régimen de Maduro, por la policía política, el SEBIN, pero bueno, ellos te imputan o te meten cualquier delito cuando eres una voz que es creíble y una voz que es escuchada en el país. La Iglesia tiene clara su destino. Vamos a acompañar a nuestro pueblo venezolano en la lucha por la libertad y la recuperación y reconstrucción de este país, porque el gran milagro que ha hecho Chávez junto con Maduro y todos sus acólitos delincuentes es arruinar a Venezuela y es hacerle una colonia de los cubanos, pero no de los cubanos en general, sino del régimen castromarxista comunista, que lo que ha dejado es hambre, aislamiento, destrucción de la familia, destrucción del aparato productivo del Estado venezolano. Y Venezuela está en unos niveles de la inflación más grande del mundo, de la pobreza escandalosa, jóvenes ya que han perdido la esperanza y el futuro, y sobre todo con dolor vemos la cantidad de niños que se nos están muriendo por el hambre, los pacientes que se nos están muriendo en los hospitales. Venezuela está en una ruina y vamos hacia una catástrofe, y por lo tanto lo que hemos querido desde hace 15 años que estamos alzando nuestra voz como ciudadanos, como iglesia. La Iglesia Católica está restiada. Por eso nosotros ya no creemos ni en el diálogo ni en las negociaciones, porque ellos no van a soltar el gobierno. De tal manera que invito a todos los gobiernos de América Latina y a todos los medios de comunicación social que estén muy alertas, porque la ruta es una explosión social estimulada por el mismo régimen que ha armado a estos colectivos. Tenemos la presencia de grupos armados, tenemos grupos armados en los que ellos llaman colectivos, en lo que Cuba eran los defensores de los comités de defensa de la revolución. Aquí los círculos bolivarianos o los colectivos son delincuentes que están asesinando, por eso son los únicos que no les importa matar a niños, matar a jóvenes. Ya llevamos más de 33 asesinatos
desde el 4 de abril que el pueblo se ha levantado. El pueblo venezolano está demostrando con coraje y valentía la decisión de desmontar contra todas las prohibiciones, contra todas las violaciones constitucionales a este régimen. Por lo tanto, aquí no va a haber constituyente ni va a haber elecciones. El camino es pedir y solicitar e imponer la renuncia, de tal manera que aprovecho esta oportunidad que me da este medio, que se escuche en el mundo, que hacemos un llamado a nuestras Fuerzas Armadas, porque los asesinos están dentro de la Guardia Nacional, la cual honro porque yo fui capellán militar de la Guardia Nacional en mis primeros años de sacerdocio, pero les pedimos a los soldados venezolanos, a los miembros de la aviación y a la Armada, que todavía creemos en ustedes, que hay una reserva moral y son ustedes los responsables de garantizar la soberanía, la paz, la integridad y el respeto a la Constitución venezolana, porque el señor Maduro, al provocar al país con esta nueva constituyente, que no se la vamos a aceptar, porque está fuera del marco constitucional, con el señor Maduro se puede nombrar mañana, cuando le dé la gana, el señor rey de todo el continente y de todo el mundo. Por lo tanto, señor Maduro, usted es ilegítimo, usted es colombiano, usted nació en Ureña, entonces ustedes han secuestrado a todos los poderes del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, que lo llamamos el Ministerio Electoral, de Elecciones, es decir, que ellos escogen. Hago un juego aquí imaginario, pero yo pienso que Jesucristo baja y se pone a hacer campaña y a caminar con nosotros, pierde con Maduro y con todo este régimen, porque este es un sistema, un régimen totalitario, es decir, que tiene el control absoluto de las personas, de los ciudadanos, de los derechos, y es el que determina qué tipo de pensamiento vas a tener, el pensamiento único, un modelo de educación. Esto es un gobierno comunista abiertamente que tiene como intención atacar al imperio, es decir, a Estados Unidos. Esto es una lucha, esto no es improvisado. Detrás de Maduro y detrás de Chávez y detrás de Evo Morales está el proyecto continental del Foro de Sao Paulo, que lo integran todos los movimientos subversivos de América Latina. Hamas, Al-Qaeda, Frente Único, el ELN, las FARC, el ELN, los zapatistas, todos estos grupos de extrema izquierda que tienen un odio visceral hacia el imperio y hacia el progreso y el desarrollo, y ellos quieren una igualdad en la pobreza, en la miseria, porque crean una sociedad parasitaria. De tal manera que la voz de la Iglesia tiene que ser, y es una de las voces más creíbles, por lo tanto, es una voz incómoda para Maduro, para Cabello. Yo tuve la oportunidad de ser párroco en Venezuela y subsecretario de la Conferencia Episcopal Venezolana. Es decir, que conocemos este drama y hemos estado alertando. Venezuela ya entró en una debacle donde vendrá una fractura interna entre miembros de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, queridos amigos, miembros de las Fuerzas Armadas, los venezolanos todavía le guardamos un respeto, aún sabiendo que muchos miembros de las Fuerzas Armadas, generales, los narcotraficantes o narcosoles, son los responsables de esta destrucción de Venezuela. La traición más grande que ha podido vivir el país desde la República de 1810 es esta traición cuando ustedes, por mantenerse en el poder, por concentrarse por el mayor tiempo posible, han hecho de Venezuela una colonia de Cuba. Y frente a eso, los venezolanos que tenemos todavía conciencia moral colectiva y conciencia de libertad, no podemos seguir soportando. La salida es única. La renuncia de Maduro, y luego que tienen que presentarse ante la Corte Penal Internacional y ante la justicia, ya que en Venezuela no tenemos justicia porque está secuestrada, tenemos una cuerda de malandros, de delincuentes, empezando por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Nacional Electoral también una cuerda de bandidos que solo responden a los intereses únicos y exclusivos de este régimen castrista, comunista, totalitario. De tal manera que en Venezuela no hay democracia, es una vergüenza. Yo creo que Mugabe se quedó detrás. Y en esta situación los venezolanos tenemos que despertar a la conciencia. Se están organizando. Es un genocidio lo que está cometiendo Maduro, matando a estos estudiantes, matando a estos jóvenes, atropellándolos, fejándolos. Por eso agradezco a todos los medios de comunicación que estén atentos. Venezuela estará en el ojo internacional y en el primer plano, de acuerdo a la situación que cada día se está agravando más.